Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, su doctor Maximiliano, en el que analizaremos cómo ha impactado la guerra entre Rusia y Ucrania en Ecuador, especialmente en los ecuatorianos. Señalemos en principio que la mayor cantidad de estudiantes latinoamericanos que estudiaban en Ucrania eran ecuatorianos, porque el nivel de vida, los gastos, el costo de la educación en Ucrania era absolutamente más bajo que estudiar en Ecuador, a tal punto que se dice que apenas valía $3,000 un año de estudios en Ucrania, cuando aquí en Ecuador la cifra para poder estudiar cualquier carrera en cualquier universidad no estaba por lo menos en una cifra menor a unos $9,000 a $12,000, es decir, prácticamente la tercera parte. Además, los gastos de residencia, alimentación, etcétera, eran mucho más baratos que en el país. Por esta razón, muchos estudiantes ecuatorianos fueron a estudiar en Ucrania y estudiaban carreras que por supuesto aquí eran demasiado caras o no existían, por ingeniería nuclear, o tenían intenciones de ser pilotos de avión, cosas así que pues en Ecuador está muy atrasado. Al momento en que se sucede esta invasión de Rusia a Ucrania, los ecuatorianos se ven forzados a salir de ese país, pero en este momento hay centenares de ecuatorianos que quieren ir a combatir al ejército ruso que invadió Ucrania. Algo que pues pareciera demente, ¿no? Porque primero no son ciudadanos ecuatorianos entrenados, no saben ni lo que es la guerra. Aquí en Ecuador no existe ya el servicio militar obligatorio, y pues no creo que sepan ni siquiera cómo se dispara un fusil, pero bueno, quieren ir allá. Muchos de ellos, de los ecuatorianos, han preferido quedarse en Ecuador, en Australia, que a unos 300 han regresado, y la razón por la que han preferido quedarse en Ucrania es porque la situación de Ecuador, a pesar de la guerra de Ucrania, es peor que la situación de Ucrania. Esto se debe, por supuesto, a la pandemia, a la crisis económica que estamos viviendo, a que nosotros estamos en un momento en que la violencia, especialmente en la costa, se ha convertido en prácticamente una guerra civil, donde cada día, cada minuto, porque ya estamos contando más de 70 muertos en la provincia de Esmeraldas, más de casi 70 muertos en la provincia de Manabí, más de 300 muertos en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro. Entonces, estamos viviendo en apenas 2 meses una verdadera guerra interna de pandillas del narcotráfico que están siendo alimentadas por armas traídas por los cárteles de México. Esta guerra del narcotráfico, en cambio, en la sierra no tiene tanta incidencia en lo que se refiere a muertos, pero se ha desatado en las ciudades como Quito y otras una euforia del robo que traspasa inclusive las autoridades. Llegamos al momento en que las policías de Ecuador ser policía se ha convertido en una profesión muy rentable, porque cuando capturan un robo, el policía llega a negociar con los ladrones el 50-50. Tú te quedas con la mitad, la otra mitad se queda con la policía. Cuando se captura narcotráfico, nadie sabe si se quema o no se quema la cocaína, pero lo que sí se sabe es que no tenemos destino fijo del dinero que les quitan a los narcotraficantes, de los celulares, de las motos, de los vehículos, de las casas, de las haciendas que son incautadas y que después misteriosamente a veces salen a remate, y son amigos y familiares de los policías los que rematan. Entonces se ha convertido esto en la cacería de narcotraficantes, se ha convertido en un botín de la Policía Nacional.
A tal punto llega a ser tan desconfiable la Policía Nacional que la Embajada norteamericana ha señalado a ciertos generales, a los que se le conoce ahora como los narcogenerales, y les impide llegar a Estados Unidos. También le impide llegar ahora a Abdalá Bucaram. A el expresidente Lenín Moreno le ha sugerido que por favor salga de Miami y se vaya más bien a Panamá, porque Estados Unidos ha descubierto, entre comillas, todo el fraude que él hizo durante su mandato y en el gobierno de Rafael Correa, cuando recibió coimas de empresas constructoras ecuatorianas. En este ambiente es en el que nos estamos moviendo cuando ya nos quedan, estamos viviendo ya prácticamente la segunda semana de guerra en Europa. Esta guerra en Europa tiene la particularidad de ser absolutamente más peligrosa que cualquier guerra en cualquier otra parte del mundo. La razón por la que es más peligrosa una guerra en Europa es que solamente Rusia tiene más de 6.000 cabezas nucleares. Luego le sigue Francia, le sigue Inglaterra, que tienen también más de 100, creo que tienen, si no me equivoco, más de 160 cabezas nucleares, y entre las dos por lo menos suman 300 cabezas nucleares. Además, hay numerosas centrales nucleares en Europa, y cualquier estallido de una bomba, cualquier estallido de una central nuclear, produce nubes radiactivas que pueden propagarse rápidamente por ese continente superpoblado, que además está siendo invadido por africanos, asiáticos y latinoamericanos que viven la desesperación en sus países y que piensan que Europa es la tabla de salvación. Los europeos, a su vez, se están dando cuenta de que vivir en Europa se ha convertido en alto riesgo, porque las posibilidades de que exista una confrontación nuclear en ese país, una guerra, una tercera guerra mundial, ya no están distantes. Se suponía que eso no podía pasar nunca, jamás. La pregunta que nos hacemos todos los días es si esta invasión de Rusia a Ucrania significa el comienzo de la tercera guerra mundial. Las razones por las que se produce esta invasión de Rusia a Ucrania es porque Rusia ve peligroso el avance y la expansión de la OTAN, que luego de haber intervenido en Libia, en Etiopía, en Yemen, en Siria, en Irak, en Irán y Afganistán, también se ha extendido por los países del Báltico, los países de Europa del Este, que ahora son parte de esta organización militar, que incluso ha incluido a Colombia. Esta organización militar, que ahora es indudablemente la organización militar más grande y poderosa del mundo, se ha convertido en una amenaza para Rusia y para Putin. Y temiendo que pudiese suceder lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en que Alemania y Rusia firmaron un acuerdo de no agresión, pero le valió un comino a Hitler, y luego en 1944 invadió la Unión Soviética. Hoy Putin teme que eso se pueda repetir. Por el contrario, el presidente Zelensky de Ucrania tiene el problema de que escogió ser de la OTAN, y esto significó poner a su país en la mira de Rusia. El no haber optado por ser un país neutral, como lo es Suiza, como lo es Costa Rica, como lo son países que inclusive no tienen ejércitos, ha convertido a Ucrania en un territorio de guerra, un territorio de confrontación. Hoy Rusia le exige a Ucrania no solamente territorios, sino además neutralidad y desarme. Por supuesto, esto se lo hace a punta de cañón, violando todos los conceptos
de la convivencia pacífica internacional, las leyes y los acuerdos firmados en la ONU y la OEA, hay una violación absoluta de los derechos humanos y hay una superioridad militar que le convierte a Rusia en una potencia militar abusiva, que ya lo fue antes Estados Unidos, que fueron las potencias que invadieron Irak, Siria, Libia, pero se supone que Rusia era la antítesis, que no caía en ese mismo juego, que no sacaba los dientes contra los más débiles, que no se enviaba soldados a asesinar a gente que no tiene igualdad de condiciones que ellos. Esto es lo que hace que la invasión de Rusia haya significado un revés moral para Rusia, para la Federación de Rusia, para los rusos y para Putin, porque además se trata de matar a gente que es exactamente igual como ellos. Son lo mismo, son eslavos, son ortodoxos, hablan una lengua parecida, tienen una cultura similar y es más, Ucrania fue la cuna de Rusia. El hecho de prácticamente atacarle a Ucrania es como ir a abofetear a su propia madre. Muchas gracias.